Shalom, shalom, bendiciones a cada uno de ustedes en esta noche. Que la gracia, el amor y el favor de nuestro Padre eterno, nuestro Abacadosh, sea con cada uno de ustedes. Bienvenidos a este tiempo de conexión, bienvenidos a este tiempo de enseñanza donde todos aprendemos, donde nuestro Padre nos muestra, nos enseña a través de su palabra lo que para este tiempo necesitamos nosotros conocer por la revelación del Espíritu, porque quizás como letra ya lo hemos conocido, quizás ya hemos visto muchas veces esta palabra que está en el primer libro de Reyes, capítulo 19. Bueno, bienvenidos todos. Vamos a empezar este tiempo de enseñanza. Que sea nuestro Padre Eterno hablándonos, que sea nuestro Padre Eterno guiándonos a toda verdad a través de su palabra. Espero que me estén escuchando muy bien, que el sonido esté muy bien y que podamos continuar con esta enseñanza. Bienvenidos, bienvenidos todos. Bueno, como les decía, hoy vamos a tener la enseñanza en el libro de Reyes. Continuamos con el libro de Reyes. Hoy nos corresponde el capítulo 19. A esta enseñanza le he llamado Come y bebe porque largo camino te resta. Muchas veces ya lo hemos visto esta porción, pero vamos a ver qué es lo que el Padre en esta hora nos va a hablar. Y sé que nos va a hablar a todos. Sé que esta palabra viene a nuestras vidas para hablarnos a cada uno de nosotros. Bienvenidos, bienvenidos todos en esta noche. Qué gusto saludarlos en los diferentes lugares, en las diferentes naciones, en las diferentes ciudades donde ustedes se encuentran. Sé que cada semilla, cada palabra del Eterno que está siendo gestada en ustedes, en ese vientre profético, va a llegar el momento a donde ustedes también van a multiplicarse, porque eso es lo que nuestro Padre Eterno busca a través de nosotros para la expansión de su reino, que nosotros podamos multiplicarnos. Y en esta enseñanza vamos a ver también cómo se multiplicó la palabra en los profetas en este tiempo del profeta Elías. Amén. Bueno, vamos a empezar. Miremos qué dice la Escritura en el capítulo 19 del primer libro de Reyes que estamos estudiando como secuencia, capítulo por capítulo, ¿verdad? Mirando. Dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. ¿Qué pasa acá? Dice que Acab, ¿verdad?, dio aviso a Jezabel, o sea, le fue a reportar, le fue a decir todos los acontecimientos que hubieron allí, ¿verdad?, en el monte Carmelo, ¿sí? O sea, Acab no le fue a hablar de la manifestación del Shaddai. Acab no le fue a decir a Jezabel: mira, Yud-Hei Vah-Hei, Yahweh es Dios. No, le fue a decir cómo mataron a espada a los profetas, ¿verdad? Cómo murieron todos sus profetas, los profetas de Baal. Esas fue las nuevas que le fue a decir acá a Jezabel. Ese fue el reporte que fue a decirle Acab, ¿verdad?, a Jezabel. Es decir, Acab lo que fue a hacer es a lamentarse de la pérdida de los profetas de Baal. Acab no fue a decirle: ¿sabes qué, Jezabel? El pueblo se volvió al Dios Altísimo. El pueblo reconoció que Elohim, el Shaddai, es Dios, el Dios de Israel. No, acá vemos que la nueva, como dice acá, la noticia, el reporte, ¿verdad?, que va a entregar Acab a Jezabel, es un reporte de lamento, diciéndole: Jezabel, los profetas de Baal han muerto, pobres, qué dolor tan grande, ¿verdad? Entonces, miremos algo interesante acá. Muchas veces el pueblo creyente se manifiesta como Acab, es decir, no ve la gloria del Padre,
no ve la manifestación que el Padre está haciendo en un acontecimiento, cuando provoca algo, sino que se enfoca en lo que se pierde. Se enfoca en lo que pudo haberse perdido, digamos así, lo material. Acá quizás eran personas, ¿cierto? Eran los profetas de Baal. Pero muchas veces como pueblo creyente no miramos la manifestación del Padre que trajo para bien para nuestras vidas. Acá, cuando le va a dar la noticia a Jezabel, no le enfoca lo bueno que ocurrió para el pueblo de Israel. No le enfoca lo que vino como beneficio de todo esto, que la lluvia llegó. No le enfoca las bendiciones del Creador, sino que le enfoca la muerte de los profetas, porque eso dice la Escritura, de cómo había matado Elías a espada a todos los profetas, ¿sí? Entonces esto es para que nosotros también podamos meditar, ¿verdad? Cuando el Padre trae una manifestación, cuando el Padre se manifiesta, cuando el Padre está haciendo algo, ¿qué es lo que es más importante para nosotros? No dejemos a un lado esa gloria de nuestro Padre, contar las maravillas que Él ha hecho, contar el bien que trajo nuestro Padre para nosotros, para nuestra casa, para nuestra familia, para nuestra ciudad o para nuestra nación. Acá vemos a un rey de Israel que no se estaba enfocando en el milagro del Creador, que no se estaba enfocando o que no le estaba dando esa noticia a Jezabel de que vino la lluvia, de que el altar se restauró, de que el pueblo reconoció que se había apartado del Dios de Israel, sino que él se lamentó por la pérdida de los profetas de Baal. Tengamos mucho cuidado de no darle la gloria a nuestro Padre Celestial, de no manifestar sus grandezas cuando Él está dándonos a nosotros una bendición. Esto era una bendición para Israel, pero Acab no lo reconoció. Veamos qué más dice el verso 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan las potestades o sus dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto a tu persona como la de uno de ellos. ¿Qué pasa acá? Jezabel, cuando escucha de la muerte de sus profetas, porque eran profetas de Baal, cuando escucha de la muerte de sus profetas, ¿sabe qué hace? Se enoja, se enfureció, y ella, ¿sí?, dice que envió un mensajero a Elías. Le envía un mensajero, es decir, envía una persona con un mensaje de muerte, porque eso dice, que le dijo: aún me añadan mis dioses si mañana a esta hora yo no he puesto tu vida como uno de ellos. Es decir, sus profetas habían muerto, los profetas de Baal habían sido muertos a espada, y ella dijo, o hizo un juramento por sus ídolos, hizo un juramento por sus dioses, de que al día siguiente Elías también iba a estar muerto. ¿Sí? Así como dice acá. ¿Por qué? Porque mató a espada a sus profetas. Mire, es tremendo acá. ¿Qué hace Jezabel? Ella hace un juramento por sus ídolos, ¿sí? O sea, ella invocó a sus ídolos para emitir un decreto de muerte. Y esto nos lleva a mirar, ¿sí?, a nosotros, que muchas veces como pueblo creyente somos muy fanáticos, en el sentido de que a todo lo que se profetiza o a todo lo que le pueden estar diciendo sin discernir de dónde viene, de qué fuente viene, a todo le llama amén, a todo le dice amén. Recordemos que Jezabel también tenía profetas, y sí eran profetas, pero de Baal. Y ella emite decretos de muerte. Jezabel emite decretos de muerte y lo estaba emitiendo en contra del profeta Elías. Eso fue lo que ella envió a través de un mensajero, ¿sí? Entonces vemos acá que Jezabel
al invocar a sus ídolos, vamos a decirlo como para este tiempo, ¿verdad? Tiene que ver también todos esos tipos de oraciones contrarias, esos tipos de oraciones que van en contra de la verdad, esos tipos de oraciones cuando Jezabel estaba defendiendo a sus profetas, a los profetas de Baal. Estaba defendiendo a estos profetas que llevaban al pueblo de Israel al engaño, que estaban llevando al pueblo de Israel a poner la mirada en su ídolo. ¿Y qué hicieron? Se apartaron de su creador. En este tiempo no es la excepción. Hoy hay muchos profetas que profetizan prosperidad, que profetizan todo te va a ir bien, que profetizan, en fin, muchas cosas, ¿verdad?, que son de beneficio para una persona, pero que realmente el eterno Dios de Israel no está hablando tal situación, porque nuestro Padre primero viene a alinear la casa. Para que venga la lluvia, primero tuvo que haber una confrontación. Para que venga la lluvia, el pueblo tuvo que ser confrontado y decirle, bueno, ¿ustedes hasta cuándo están claudicando en dos pensamientos? ¿Quieren seguir a Baal? Síganlo. ¿Quieren seguir al Dios de Israel? Síganlo. Es una confrontación que sigue haciendo el Padre a nuestras vidas como creyentes también en este tiempo, porque su palabra es eterna. No podemos estar claudicando en dos pensamientos. Hoy estando como que estoy bien, como que quiero seguir al Todopoderoso, pero luego estoy transgrediendo su escritura, su palabra. Entonces, aquí vemos algo interesante, que Jezabel estaba convencida que su decreto de muerte iba a alcanzar al profeta Elías y dijo, mañana a estas horas yo te he puesto como pusiste a mis profetas. O sea, a esta hora mañana tú eres hombre muerto. ¿Qué hace Jezabel? Jezabel, o el espíritu de Jezabel en este tiempo, intimida, trae intimidación, trae miedo, ¿verdad?, y trae una confusión terrible al pueblo creyente, ¿sí? ¿Cuándo viene esta intimidación de Jezabel? ¿Cuándo viene esto de Jezabel? Después de una guerra de altares. Después, vamos a poner un ejemplo, después de una oración que usted haya hecho como una intercesión profética. Usted entró en un tiempo de intercesión por alguien. Usted entró en un tiempo de intercesión por alguna persona. Más aún si entra por una ciudad, por una nación. No piense que cuando usted toca territorio de Jezabel, territorio, ¿verdad?, o alguno de sus profetas, Jezabel se queda callada. Jezabel tiene sus artimañas, sabe muy bien cuáles son sus armas. Sus armas, la intimidación y el miedo. Jezabel estaba segura de que con un mensaje de muerte era suficiente para que Elías quiera morirse. Y vamos a ver más adelante cómo Elías, exactamente él dice eso, quiero morirme. ¿Por qué? Porque un solo mensajero con un mensaje de Jezabel, con un decreto de muerte, vino a influenciar tanto en el profeta de Elías que él quiso morirse. Ahora, ¿cuáles son esos mensajeros de muerte? No es que va a llegar a la vida de un creyente, a la vida de un ministro, una persona necesariamente. Puede ser que llegue una persona, hablarle decretos de muerte, hablarle palabras negativas, hablarle palabras de desánimo. Pero más allá de esto, de que venga una persona, son esos dardos que el enemigo, que Jezabel, va a enviar a su mente y a su corazón. Y vamos a ver qué pasa. Trae desánimo, trae ya un desinterés total por todo lo que tiene que ver con el rey. Vamos a ver el verso 3, dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Veamos qué hace Elías. Mire, Jezabel conocía muy bien la estrategia. Un mensajero con un decreto de muerte era suficiente para desestabilizar emocional y espiritualmente al profeta Elías. Si le pasó al profeta Elías, ¿usted cree que no nos va a pasar a nosotros? Aquellos que también en este tiempo tenemos severas, series
ciertas guerras espirituales, ciertos tiempos de intercesión a donde entramos al campo del enemigo. Jezabel envió un mensajero. Dice que viendo Elías, vio el peligro tremendo. Dice que se levantó para salvar su vida. Mire cuánto impacto tuvo el mensaje de Jezabel en la vida del profeta Elías. Pero aquí hay algo interesante y esto nos muestra o nos enseña a nosotros para que en este tiempo, cuando venga un mensaje de desánimo, cuando venga un mensajero de Jezabel, es decir, esos pensamientos, porque influye en la mente, en el corazón, en lo que envía como pensamiento, no necesariamente porque alguien se lo vaya a decir, ¿verdad? Y vienen esas noticias de muerte, llegan esos pensamientos de muerte, es decir, de terminación, de que ya no se puede, de que, vamos a poner un ejemplo, cuando te dan un diagnóstico, cuando te dan una respuesta que tú no esperabas, ¿verdad? Y dice que Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Elías creyó en ese mensaje de Jezabel. Elías aquí hizo algo que quizás muchas veces muchos creyentes han hecho. ¿Y sabe qué es? No consultarle al Creador, no ir donde el Creador, donde nuestro Padre eterno, ¿verdad? Y consultar qué debemos de hacer. Si dice la Escritura que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestro amparo en tiempos de angustia. Es cierto, Elías estaba pasando un momento de angustia, un momento de desánimo, un momento, vamos a llamarlo, por depresión, ¿sí? Como muchos lo llaman, por depresión. Pero realmente lo que estaba pasando Elías era un ataque espiritual muy fuerte. Recordemos quién era Jezabel en el sentido o en la dimensión espiritual, ¿verdad? Ella también era una sacerdotisa. Ella era una princesa, ¿verdad? Y espiritualmente hablando de rangos, tenía un rango fuerte, por llamarlo así, ¿verdad? Y en este tiempo, ¿qué diríamos? También el espíritu de Jezabel es un rango, es un principado, ¿verdad? Que va a llegar a la vida de un creyente a fin de ¿qué? De traerle desánimo espiritual, de traerle aún lo que Elías mismo sintió, el deseo de morirse, es decir, de decir, aquí se acabó todo, ya no quiero más, aquí se terminó todo. Elías hace algo, él dice que coge y se va, se levantó y se fue, porque dijo, voy a morir. Y él dijo, por mi vida, por salvar mi vida, me voy. Pero es tremendo porque Elías no le consulta al Todopoderoso. Este Elías que venía escuchando la voz del Padre. Este Elías que venía escuchando cuando el Eterno le dijo, ve a habitar, quédate junto al arroyo. Este Elías que le dijo el Eterno, ve a Sarepta. Y él escuchaba instrucción por instrucción. Pero resulta que cuando llega la amenaza, cuando llega el mensajero de Jezabel, emocionalmente Elías se desestabiliza y también de forma espiritual. Recordemos que Elías había terminado una guerra de altares. Espiritualmente, quizás podríamos decirlo, estaba débil, ¿verdad? Y Elías no consulta al Todopoderoso. Elías no busca refugio en nuestro Padre eterno. Elías toma una decisión movido por ese momento emocional que estaba pasando. ¿Cuál era el momento emocional? El que él creía que iba a ser muerto. Qué importante es que nosotros, cuando tengamos que tomar decisiones, no tomemos esas decisiones en esos momentos cuando usted, anímicamente o espiritualmente, usted no se encuentra bien. No tome decisiones usted cuando está pasando por esos momentos de angustia, por esos momentos de que llega a su vida, ¿verdad?, una noticia y usted no sabe qué hacer. Respire profundo, pegue un grito de auxilio al Creador. Si Él dice que Él es nuestro refugio, nuestra torre fuerte, nuestro amparo en esos momentos de tribulación, recordemos que es allí a donde tenemos que acudir.
no tome decisiones en esos peores momentos de su vida cuando está pasando situaciones adversas, situaciones difíciles, donde sus emociones se ven confundidas, donde sus emociones se ven envueltas aún en lo espiritual. Entonces, Elías pensó algo. Él pensó que si huía, él iba a salvar su vida. Y muchas veces el pueblo creyente también actúa como Elías, pensando que, bueno, yo me voy a irme, me voy a tal lugar, ¿verdad? Y piensa que de esa forma va a estar seguro, por decirlo así. Y hablando en este tiempo espiritualmente, alguien que está pasando por un ataque espiritual, ¿verdad? No porque se mueva de lugar, de casa, de ciudad y aún de país, un decreto de muerte no lo va a alcanzar, ¿sí? Muchas veces muchas personas actúan de esa forma y dicen, no, porque es que me quieren matar en tal lugar. Y pensamos que vamos a estar seguros porque nos movemos a otro lugar. Recordemos que la única seguridad para que usted pueda estar confiado es cuando usted está habitando al abrigo del Altísimo. En lo espiritual, un decreto de muerte, vamos a llamarlo así, va a llegar, lo va a alcanzar a donde quiera que vaya, si antes no buscamos el refugio del Todopoderoso, ¿sí? Entonces dice que él va hasta Berseba y ahí deja a su ayudante, ¿sí? Algo que nos llama la atención acá, que Elías tenía un ayudante, tenía un asistente, tenía un aprendiz, tenía alguien que estaba al lado del profeta. No se conoce su nombre, ¿verdad? Pero era alguien que se estaba preparando al lado del profeta Elías. Y Elías lo deja en Berseba. Ya hemos visto qué significa Berseba. Berseba significa pozo de juramento o pozo, ¿verdad?, de 7. Resulta acá que allí lo dejó. ¿Por qué? Porque él dijo, bueno, yo me voy, no quiero más. Elías sale, es decir, Elías dejó abandonado su ministerio. Elías dejó abandonada la asignación del Creador, porque allí no había terminado su asignación. Allí no había terminado lo que el Creador había encomendado en la vida de Elías. ¿Qué era lo que había encomendado? Era el profeta de oficio para Israel. Pero un mensajero de Jezabel fue suficiente para que deje abandonado todo. ¿Cuántos ministros en este tiempo hay que han dejado abandonado todo? ¿Sí? Que lo han dejado todo porque llegó a su vida el desánimo espiritual, porque llegó a su vida esas palabras de que ya no iba a poder más, de que ya no iba a ser más, de que hasta allí llegó todo. Hay muchos ministros que en este tiempo, así como estaba pasando la condición Elías, ¿verdad? Un mensajero fue suficiente para destruir sus vidas. Aunque aparentemente Elías estaba vivo, emocionalmente y espiritualmente Elías estaba destruido. Un mensajero fue suficiente para destruir a Elías hasta ese momento, ¿sí? Elías deja allí a este ayudante de profeta. Elías lo deja en Berseba y él quiso caminar solo. Él dijo, aquí nos separamos, yo me voy para otro lugar, porque era contra él. Recordemos que el decreto de muerte era sobre Elías. ¿A dónde va Elías? Recordemos que el Todopoderoso no le había dado ninguna instrucción. Era Elías movido por sus emociones, esas emociones llenas de miedo, por sus circunstancias, por la situación que estaba viviendo. Elías huye, Elías sale, Elías deja todo allí, ¿verdad? Sin consultar al Creador. Elías hizo lo que a él le pareció correcto. Lo mismo pasa en muchos creyentes. Tomamos decisiones creyendo que esas son las correctas. Hacemos cosas pensando que eso es lo correcto. Así como Elías dijo, voy a salvar mi vida, porque se vio en peligro. Se olvidó que quién es el que guarda a Israel. La palabra dice, no se duerme el que guarda a Israel, no se adormece, ¿verdad? Elías se olvidó quién era el que lo guarda. Y sale huyendo, se va corriendo para salvar su vida.
¿Y dónde se va? Dice el verso 4. Y él se fue por el desierto un día de camino. Mire a dónde lleva Jezabel. ¿Qué es lo que busca? ¿Sí? Jezabel podía haberlo hecho. ¿Por qué no fue? Y que ese mismo momento fue y tomó prisionero a Elías. No podía, era el profeta de Israel. Pero un mensaje con un mensajero fue suficiente para desestabilizar la vida y el ministerio de Elías. Entonces vemos acá qué es lo que hace o qué es lo que quiere el espíritu de Jezabel en este tiempo. Que aquellos ministros movidos en sus emociones vayan a donde el Creador no les ha enviado. ¿A dónde está yendo Elías en este momento? Se fue al desierto. Un día de camino. Usted se imagina, se fue caminando, salió desconcertado, con miedo, creyendo que su vida estaba en peligro. Se va un día de camino. Imagínese usted, quizás sin agua, quizás sin alimento, caminó un día y dice que se sienta debajo de un enebro, ¿sí? Él se sienta cansado, con hambre, agotado, sediento. ¿Usted se imagina a alguien atravesando un día caminando el desierto? Y esto nos lleva a pensar a nosotros cómo tiene tanta influencia el espíritu de Jezabel para este tiempo. La mujer Jezabel ya no está, ya no existe. La mujer de Acab ya no está, pero está el espíritu de Jezabel. Ese espíritu que quiere desanimar, que quiere hacer perder la ruta, hacer perder el camino, hacerlos desviar del propósito del Padre Eterno, aquellos que el Todopoderoso ha escogido. Y miremos qué fue lo único que hizo Jezabel: enviarle un mensaje. Ese mensaje lleno de intimidación, lleno de miedo, y que llegó a influenciar tanto en la vida del profeta Elías, el profeta de fuego, el profeta que Dios usó en ese monte, ¿verdad? En ese lugar a donde restauró el altar, a donde se manifestó la gloria del Padre. Pero este Elías se vio confrontado, ¿verdad? En esa parte donde quizás era fácil de moverlo, en sus emociones. Por eso es que, mire, esta enseñanza nos lleva a nosotros a aprender. ¿Qué cosa? Que cuando estamos pasando un momento difícil de depresión, de angustia, de tristeza, de soledad, de miedo, de desánimo, ¿a dónde debemos de acudir? No escuche voces extrañas, no escuche palabras negativas, de desánimo. Corra a donde está su Creador. Corra. Él está a la distancia de una oración. Dice que él se sienta debajo de un enebro. ¿Y qué pasa? Cuando él se sienta debajo del enebro, dice la Escritura, y deseando morir se dijo: basta ya, oh Yahweh, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. O sea que cuando Elías se sienta debajo del enebro, usted se imagina, aquí no lo dice, pero Elías comienza, ¿verdad?, a decir: bueno, yo estaba en la casa de mis padres, yo estaba en Tisbet, allí yo estaba con mi familia, allí yo estaba bien hasta que fui tomado para esta asignación y vea, queriendo hacer las cosas bien, y vea ahora en el peligro que me he metido, vea ahora en la situación en que me encuentro, en una situación de muerte, ¿sí? Porque eso o esos también son los dardos de Jezabel. ¿Qué cosa? Atacar su mente, atacar su corazón, que son los centros de pensamientos, ¿sí? Entonces, mire, la debilidad tanto física, ¿verdad?, y espiritual que estaba teniendo en ese momento el profeta Elías, ¿verdad?, vino a empeorarlo más cuando él comienza a pensar en su familia. ¿Por qué decimos que estaba pensando en su familia? Porque él dijo: no soy yo mejor que mis padres, ¿sí?
Entonces él estaba deseando morirse. ¿Cuántas personas? Vamos a hablar no solamente ministros de la palabra, vamos a hablar creyentes. ¿Cuántos creyentes cuando están pasando un momento de depresión, como lo llaman? Muchos lo llaman momento de depresión, pero nosotros que conocemos la Escritura sabemos que es una influencia espiritual, es un espíritu de muerte que está atacando a tal persona y que lo induce ¿a qué? A querer morirse, ¿sí? Entonces vemos acá cómo el mismo profeta Elías dice, basta ya, Dios Altísimo, basta ya, ¿sí? Quítame la vida. Tremendo. Él deseó morirse. Y eso es lo que actúa, eso es lo que opera, ¿verdad? En muchos creyentes. Muchas personas dicen, pero ¿por qué tomó tal decisión de suicidarse? ¿Por qué tomó tal decisión? ¿Verdad? Y muchos no saben. Están pasando un momento donde sus emociones están siendo afectadas, donde hay muchas circunstancias que están operando en su corazón, recuerdos, quizás diagnósticos médicos, quizás están pasando por un problema en el matrimonio, malas noticias, le llegó el divorcio, malas noticias, le llegó de la deuda que tienes, el banco te está llamando, te están presionando por un pago, en fin, tantas situaciones que pueden haber y que al creyente van a desestabilizarlo tanto emocional y aún espiritualmente. Y esta enseñanza no es solamente para nosotros como ministros, para todo el pueblo creyente. Vamos a poner un ejemplo ahora. ¿Qué tal cuando vino el COVID-19? Mucha gente murió por miedo a morir. ¿Cómo es esto? Mucha gente murió porque el pánico, el miedo de que se contaminaba, de que se contagiaba, de que si salía, de que si alguien estornudó, de que si alguien le dio la mano, de que si el virus llegó. Mucha gente se murió de miedo a morir. La palabra de Dios dice que lo que tú no quieres que te pase, eso te acontece. Entonces, ¿qué tal en estos tiempos? Ya no está, por decirlo así, las noticias del COVID-19, pero ¿qué tal todas las noticias que a nivel mundial estamos viendo? ¿Qué tal todas esas noticias que se van a desatar de aquí en cualquier momento? Así como llegó el COVID-19, va a llegar noticias de muerte por todo el mundo. ¿Estamos preparados para enfrentar una nueva pandemia? ¿Un golpe a la tierra? ¿Una espada que venga sobre la tierra? Bueno, por eso esta enseñanza no es solamente para el pueblo creyente, es para todos. Miremos acá cómo Elías, desestabilizado en sus emociones, desestabilizado por este mensaje de muerte, él quiso morirse. ¿Y por qué él dice, quítame la vida? Porque escrito está, ¿verdad? Y Elías lo conocía, que el único que da y que quita la vida es el Creador. Entonces Elías, conociendo la palabra, ¿verdad? Él deseó morirse y le dijo, quítame la vida. Porque él no pidió, antes de salir al desierto, no pidió ayuda al Creador y decirle, Padre, ayúdame, no quiero morir. Muchas veces el pueblo creyente actúa de esta forma. Está en el desierto. ¿Qué representa el desierto? En el desierto no hay nada. En el desierto hay soledad, en el desierto, vamos a ponerlo, ¿verdad? Para que lo entiendan. En el desierto significa soledad, tristeza, dolor, necesidad. Mucho pueblo cuando está en esta situación, mejor dice, quiero morirme. Y no pide ayuda al Creador, no pide ayuda al Todopoderoso. El mismo Elías no le clamó al Padre pidiendo ayuda. Él le dijo, prefiero morir. Le dijo, quítame la vida. Elías huyó por miedo a la muerte y en el desierto estaba deseando la muerte. ¿Cómo es eso? Tremendo, ¿cierto? Entonces, miremos que el arma poderosa de Jezabel es el miedo, la intimidación y que lo lleva a la muerte.
Ahora, para que me entiendan, yo sé que acá hay personas que quizás no conocen tanto la escritura, yo veo que hay personas nuevas que se han conectado. Quiero decirles que el espíritu de Jezabel sigue operando en este tiempo, y el espíritu de Jezabel es el mismo enemigo, es el mismo adversario, ¿sí? ¿Y qué es lo que busca? La muerte de un pueblo. Veamos qué más dice, ¿sí? Dice que huyó al desierto. Vamos a ver algo más acerca del desierto. Y es que en este momento tú te preguntes, ¿cuál es tu desierto? ¿Cuál es ese momento difícil? ¿Cuál es la soledad? ¿Cuál es la tristeza? ¿Cuál es la angustia? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es ese desierto por el que estás atravesando? Quizás es familiar, financiero, quizás es laboral, qué sé yo. ¿Cuál es el desierto por el que tú has estado atravesando y que quizás has repetido estas palabras? Quisiera morirme. Si tú lo has dicho, este es un buen tiempo para que tú clames al Creador y le pidas perdón. Y le digas, Padre, en tus manos está mi vida. Haz como tú quieras. ¿En qué área tú te ves identificado con esto del desierto? Recordemos algo interesante, que el Todopoderoso no lo llevó a Elías al desierto. No fue el Padre. Aquí no nos dice la Escritura que el Todopoderoso lo llevó al desierto. ¿Sabe qué lo llevó al desierto? Sus emociones, su miedo, ese miedo que sintió, ese deseo de no querer morir, pero que se va al desierto y en el desierto él anhela morir, ¿verdad? Entonces vemos acá que muchos han huido al desierto. Vamos a poner un ejemplo. Ministros han huido de sus llamados, ¿sí? Personas han huido de sus hogares, creyendo que ya no se puede hacer nada y dicen, no, ya aquí se terminó todo, se murió el amor. Y llegaron ¿a qué? A la muerte del matrimonio, ¿verdad? Firmaron un divorcio, buscaron una solución para ellos, pero no la correcta delante del Creador. Cuando conocemos la Escritura, cuando conocemos la palabra de Dios, la muerte no es la opción. Tenemos que buscar al que tiene el poder de la vida. Y hablando de vida, en todas las áreas, en lo que tú quieres que el Padre Eterno sople vida a tu favor, ¿sí? Entonces, mire acá que habla del mensajero de Jezabel, ¿sí? El desierto también es un lugar de sequía, es un lugar de estancamiento. En el desierto nada produce. En el desierto es un lugar, ¿verdad?, que escoge el creyente cuando sale sin guía y sin dirección del Todopoderoso. Elías salió y se fue sin guía, sin dirección del Todopoderoso. ¿Y dónde fue? Al desierto, ¿sí? Entonces miremos acá que cuando las personas salen al desierto sin guía y sin dirección del Padre, el desierto sí va a llevarlos a desear la muerte. Dice que luego que él dijo, basta ya, o sea, ya no quiero más, toma, aquí está tu ministerio, ya no quiero ser profeta o en otra área, ¿verdad? Ya no quiero seguir, ya no quiero este matrimonio, ya no quiero este trabajo, ya no quiero, y en fin, usted puede, cuando está pasando por situaciones difíciles en la vida, y usted puede decir, ya no quiero esto, ya no quiero arreglarlo, ya no quiero buscar nada, ya no quiero buscar solución, ¿verdad? Así estaba Elías. Un hombre de Dios, un varón de Dios. ¿Cuánto más muchas personas que no conocen la palabra de Dios o que no están cimentadas en la Escritura? ¿Sí? Aquí Elías estaba echando por la borda absolutamente todo. Vamos a ver qué pasa. Verso 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Mire, qué tremendo. Vemos acá algo interesante. En su queja, porque Elías se quejó y deseó morirse, el Padre Eterno no le habla, no se le manifiesta, lo dejó que camine todo un día, lo dejó que se quede dormido. Allí se quedó dormido, eso dice, ¿verdad? Se queda dormido, ¿por qué? Porque estaba cansado, estaba agotado, estaba sin fuerzas. Y yo digo, tanto
sin fuerzas físicas y tampoco espirituales. Recordemos que había acabado de pasar una confrontación de guerra de altares. Había acabado de pasar una guerra profética, por llamarlo así, ¿verdad? Pero resulta que cuando él se queda dormido, dice la escritura que he aquí un mensajero, o sea, un ángel de Elohim o de Dios, es un mensajero lo tocó y le dijo, levántate, come. Vamos a ver hasta ahí qué pasa. Miremos hasta dónde llega la misericordia de nuestro Padre. Sí, a veces creemos que la misericordia del Padre es para librarnos de los malos momentos o que nada nos pase. No, hermanos. La misericordia del Padre actúa como Él quiere manifestarla. Aquí hubo misericordia del Padre para su profeta, porque aunque el Dios Altísimo no lo envió al desierto, cuando el Padre Eterno vio que Elías ya no podía más, que estaba en ese momento a donde dijo, prefiero morir, allí aparece la mano del Creador. Porque dice que llegó un malach, un ángel, un enviado, un mensajero del Padre, ¿verdad? Y dice que lo tocó. Un toque de nuestro Padre es suficiente para que las cosas cambien. ¿Quién cree que era este mensajero del Todopoderoso? Ese mensajero es Yeshua. Ese es el ángel de Adonai, el ángel del Todopoderoso. Aparece Yeshua. ¿Qué significa Yeshua? Salvación. Aparece la salvación para Elías. ¿Cuándo? Cuando él mismo quiso morir, cuando él ya no tenía esperanzas de vida, cuando él dijo, aquí debajo de este enebro, aquí terminan mis días. Y resulta que aparece un mensajero del Padre y le toca. Un toque de nuestro Padre es suficiente para que los designios cambien en tu vida. Un toque de nuestro Padre Eterno es suficiente para que cambie la condición en tu salud, en tus finanzas, en tu familia, en las diferentes áreas de nuestra vida. Pero necesitamos creerle. Vemos acá algo interesante y es que dice, ¿verdad?, que le tocó. Y eso nos hace ver que el Todopoderoso no abandona a sus escogidos. Elías tenía propósitos del Padre por cumplir aún en Israel. Su tiempo no se había terminado. Aún el Padre tenía que tratar con Elías. Aún tenía cosas por hacer. El Todopoderoso no te va a abandonar, no te va a dejar, aún cuando tú te hayas equivocado de camino. Aun cuando tú tomaste un camino equivocado, si estás en los planes, estás en los propósitos del Padre, su mano estará allí contigo. Aún en el desierto, el Altísimo estaba con Elías y llegó ese toque, el toque del Maestro, el toque de nuestro Padre, que es suficiente para que las cosas cambien, ¿verdad? Elías estaba lleno de desánimo y podríamos decirlo lleno de soberbia, lleno de enojo, porque dijo, basta ya, ya no quiero más. Pero aún en medio de todo el comportamiento de Elías, ahí estaba su Padre, ahí está nuestro Padre. Aún en medio de todo lo que nosotros podamos estar allí sintiendo, diciendo, ahí está la mano del Todopoderoso, ahí está su toque. Y quiero que veamos algo interesante en esta porción, es que hay un mensajero de Jezabel que llevó malas noticias a Elías, que llevó un mensaje de muerte para Elías. Pero quiero decirte también que había un mensajero del Altísimo también para Elías. Y ese mensajero, ese Yeshua para Elías llegó y le dijo, levántate y come. ¡Qué hermoso! Mientras el mensajero de Jezabel llevaba muerte, el mensajero del Altísimo llevaba vida. ¿Por qué? Porque le dijo, levántate y come. Y hay algo interesante. El mensajero del Altísimo no le dio de comer. Le dijo, levántate.
y come. Es una acción personal, es una acción que cada uno de nosotros necesitamos hacer. Muchas veces creemos que todo lo va a hacer el Dios Altísimo por nosotros. No, hermanos, hay cosas que nosotros necesitamos accionar, hay cosas que nosotros necesitamos hacerla. El Todopoderoso da su palabra, ¿verdad? Pero usted va a accionar la palabra. El Padre, a través de su malach, le dijo, levántate y come. Y vamos a ver qué pasa. Aquí no dice que le abrió la boca de Elías para que coma. No, 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 no. Y esto nos muestra también que a sus escogidos el Todopoderoso no los abandona. Aún en el desierto, ahí está Él. Aún como cuando estuvo con el pueblo de Israel. Ahí dice que le dio, ¿verdad? El maná. Les dio de comer maná. Acá también vemos al Altísimo con su profeta Elías. Si lo hizo con él, también va a ser contigo. Él no te ha dejado. Vemos acá que la acción de levantarnos es nuestra. El Todopoderoso, el Altísimo, da la instrucción, come, ¿verdad? ¿Verdad? Eso le dijo, come, pero él tenía que comer. Ahora, si yo lo llevo a este tiempo, ¿qué es lo que el Padre te está diciendo? Levántate de la condición donde estás o de la condición en que te encuentras ahora y come. ¿Qué es lo que el Padre nos está invitando a comer? ¿Qué es lo que ha puesto allí? Vamos a ver, porque dice el verso 6. Vamos a ver. Entonces él miró y he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. ¿Qué pasó acá? Acá hay algo interesante que tenemos que ver acá, ¿cierto? Pan y agua. Dice que lo que había colocado era pan y agua, ¿verdad? Era el alimento para el profeta, era el alimento para aquella persona que estaba desanimado, desalentado, intimidado, con deseos de morirse. Vamos a ponerlo en este tiempo, con depresión, angustiado, sin salida. En fin, póngale cualquier palabra allí de todas aquellas cuando una persona se encuentra que ya no puede más. Así estaba el profeta Elías. Pero el Todopoderoso le dijo, levántate. O sea, tú vas a hacer la acción de levantarte de la condición donde estás, de donde te encuentras. Estaba acostado, recordemos que dice que se recostó, que se echó debajo del enebro, estaba acostado, ¿verdad? Es hora de levantarte. El Padre ha puesto una comida para ti. Dice acá que había pan y agua. Es lo que necesitamos. Espiritualmente, el pan y el agua representa la palabra del Todopoderoso. Cuando hablamos de la palabra del Todopoderoso, no entendamos como cuando en otro tiempo nosotros decíamos, ay, sí, voy a leer un salmo porque eso me llena de, me calma la angustia. Voy a leer un Proverbios. No, hermanos. No es que sea malo leer un salmo o un proverbio, está muy bien, pero lo que necesitamos es comer, es decir, comida. Pan y agua, necesitamos Torah, necesitamos los 5 primeros libros de la Escritura para que usted pueda fortalecerse espiritualmente. Eso es como cuando un niño nace y le dice necesita leche materna los primeros meses de vida, porque la leche materna, bueno, usted ya sabe todo el cuento, la leche materna es lo que va a protegerlo, ¿verdad? Asimismo, si nosotros queremos fortalecernos espiritualmente, necesitamos comer. No solamente degustar un poquito, sí, hoy leí un poquito, no, hermanos, es comer. Cuando comemos, vamos a llevarlo a una acción natural. Cuando usted y yo comemos, ¿verdad? Nosotros hacemos la acción de meternos a la boca y comenzamos a masticar. Comenzamos a saborear. Y nosotros tenemos, ¿verdad?, que masticar, saborear y tragar. Esa es la acción de comer en el reino.
para fortalecernos. Esto no es con un poquito aquí, un poquito allá. Mire, ¿cómo se alimenta usted? ¿Cómo se alimenta? Usted tiene 3 comidas diarias, muchos tendrán 4, otros tendrán su algo en la mañana, en la tarde, pero mantenemos, ¿verdad?, un ritmo de alimentación, ¿verdad?, que está todos los días sincronizado hasta aún en horarios. Necesitamos tener nosotros también, ¿verdad?, esa disciplina para comer la palabra del Altísimo. No un poquito aquí, un poquito allá, un poquito hoy, otro poquito mañana. El alimento para fortalecernos cuando estamos en el desierto y para salir del desierto es este alimento, pan y agua. Vamos a ver qué representa espiritualmente la palabra del Altísimo. Dice que, ¿verdad?, volvió a dormirse. Y esto es acá algo interesante que podamos ver también, es que el cuerpo también necesita descansar. Necesitamos también un descanso físico. Espiritualmente no descansamos, es cierto, no hay descanso espiritual. No podemos tomarnos un descanso, como muchos dicen, ay, me voy a dar un tiempo, y no sé de dónde sacaron aquello, no sé dónde lo vieron. Descansos espirituales. El que ha sido llamado por el Creador no toma descansos, hermanos. No tenemos descanso porque Él es nuestro reposo, porque Yeshua es nuestro reposo. Lo que sí necesitamos descansar y reposar este cuerpo, ¿sí? Muchas veces el ser humano quiere ser más que el Todopoderoso y no reposa, no descansa, ¿sí? Vemos acá que Elías, ¿verdad?, luego que comió y bebió, dice que él se queda nuevamente dormido. Dice que volvió a dormirse. Nuestro cuerpo físico también necesita descanso. Hay personas que dicen todos los días oración 3 de la mañana, pero resulta que está con un cuerpo agotado, resulta que está cansado, resulta que el trabajo del día y la oración de la madrugada, ¿usted cree que es algo de provecho? Nuestro cuerpo necesita descansar, ¿sí? Si usted no va a ser efectivo en una oración, no lo haga por religión, porque el Padre no va a aceptar esa oración. El Padre lo que quiere verlo a usted es restablecido anímicamente y espiritualmente. Su reflejo, su condición, como usted lo ve a una persona, así es como está espiritualmente, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué más pasa acá. Vamos a ver qué más dice. Volviendo el Malach, el mensajero de Elohim, la segunda vez lo tocó, diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Veamos cómo es de hermoso nuestro Padre. Veamos cómo nuestro Padre eterno conoce y sabe cuándo es el momento de avanzar, de seguir, ¿verdad? Acá estaba, vamos a decirlo así, dándose un pequeño descanso. Necesitaba descansar. El desánimo, la intimidación, el miedo habían agotado, aparte de el caminar un día por el desierto, lo tenía agotado a Elías. El no haber comido, el no haber bebido agua, estaba agotado. El Padre Eterno conoce cómo estás, en qué condición te encuentras, tanto física como espiritualmente. ¿Sí? Acá el Padre estaba permitiendo este pequeño descanso, por decirlo así, de Elías. Pero llega el momento a donde llega nuevamente por segunda ocasión el mensajero del Altísimo y lo vuelve a tocar. Ese toque era el que despertaba a Elías. Ese toque era el que reanimaba a Elías, como cuando viene ese toque de nuestro Padre y lo reanima, lo levanta. Usted dice, me ha tocado, me siento diferente. Es ese toque de nuestro Padre que viene a levantarlo, a reanimarlo, ¿verdad?
Y cuando llega por segunda ocasión, le dice, levántate y come, pero ya no solamente le dice, levántate y come. En esta ocasión le dice, porque largo camino te resta. Mire, antes ya le había dicho, levántate y come, ¿verdad? En la primera ocasión que lo toca. Pero ahora hay un mensaje más. Hay otro mensaje y es, largo camino te resta. Eso dice el verso 7. Miremos qué lindo es nuestro Padre, porque envía su Yeshua, envía su Malak, envía su mensajero una segunda vez. Es decir, no fue suficiente la primera. En la primera lo dejó descansar. En la primera le dijo, vuélvete a dormir, necesitas recuperar fuerzas, has pasado todo un día en el desierto. Y cuando hablamos de un día en el desierto, no miremos un día como nosotros contamos, según contamos las horas. Miremos ciclos del Padre. Quizás un ciclo, recuerde que la Escritura dice que un día es como 1000 años. ¿Cuánto tiempo ha pasado usted en esa condición de Elías? ¿Cuánto tiempo pudo haber pasado un creyente en esa condición de Elías? Desanimado, cansado. ¿Cuánto tiempo pudo haber pasado un creyente en esa condición, verdad? En la que estaba Elías, intimidado. ¿Sí? Pero llega el momento a donde el Todopoderoso le dice, porque largo camino te resta. Este largo camino te resta, mire, antes de eso, yo veo algo interesante en Elías, es que esta es la segunda vez que Elías va a comer. Pero Elías no pregunta quién era. Elías, el desánimo, el cansancio, la intimidación, todo lo que estaba pasando en Elías, ni siquiera tuvo visión profética para mirar que era un malak, que era un mensajero del Eterno. No miró, no vio nada. La visión de Elías estaba opacada. La visión profética de Elías se había opacado. ¿A causa de qué? Del mensajero de Jezabel, que trajo desánimo, muerte, que trajo intimidación, que trajo todo aquello que desestabilizó al profeta Elías. Si lo desestabilizó al profeta, ¿cómo no va a desestabilizar a un creyente cuando envía Jezabel sus dardos? Entonces, mire, qué tremendo. Elías tuvo miedo a la muerte, ¿verdad? Y eso me lleva a ver que el miedo a la muerte, ¿verdad? O el espíritu de muerte nubla la visión profética. Cuando una persona está pasando todo este tipo de situaciones que estaba viviendo el profeta Elías, nubla la visión profética. No pudo ver, ni siquiera preguntó, ni supo quién estaba diciéndole, levántate y come, ¿verdad? Y vemos acá que en este momento el mensajero no solamente le llevó comida, sino que también le llevó una instrucción de parte del Todopoderoso. Y le dijo, largo camino te resta. Es como que le estaba diciendo a Elías en ese momento, este no es tu fin. Es como que ahora en este momento el Padre Eterno te dice a ti, ey, es hora de levantarte porque el largo camino te resta. Ya mucho tiempo estuviste debajo del enebro, mucho tiempo estuviste durmiendo sin hacer nada en ese ministerio, en ese llamado que yo he hecho en tu vida. Es tiempo de levantarte porque el largo camino te resta. Yo no he terminado contigo. Este no es tu fin, no es el fin de tu ministerio. Hay mucho por hacer. O tú no vas a morir en el desierto. Y de hecho, Elías no murió, ¿verdad? Ni en el desierto y ni murió. Entonces, vamos a ver qué pasa acá. Verso 8, cuando recibe la instrucción, levántate porque el largo camino te resta, dice el verso 8, se levantó pues y comió y bebió. Algo interesante que vemos acá es que Elías estaba obedeciendo las instrucciones. Obedecía las instrucciones que se le daba sin preguntar y ni siquiera, ¿verdad? Sabía que era un enviado, un malajín del Todopoderoso. Y dice
Se levantó pues, comió y bebió. Listo, hasta ahí. Dice que en esa segunda ocasión que come y que bebe, ¿verdad? Dice, fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Elohim. Mire, Elías, sin preguntar, ¿quién eres tú? ¿Me traes este alimento? Elías no tuvo visión profética. Elías no vio un malach, no vio, pero él comió y bebió. Y dice que fortalecido con aquella comida. Esa comida lo fortaleció. ¿Y dónde estaba? En el desierto. Hay comida del Padre, esa comida, ese alimento espiritual, que es lo que fortalece al creyente cuando está pasando el desierto. Recordemos que al pueblo de Israel, el Todopoderoso tampoco lo dejó sin comer. Aún en el desierto lo alimentó, ¿verdad? Pan y agua, su palabra es lo que nos fortalece, aun cuando usted está atravesando el desierto. ¿Y para qué? Vemos acá que luego que se fortaleció, pudo caminar 40 días y 40 noches por el desierto. Es tremendo porque él tenía que llegar al monte Horeb, el monte de Elohim. Él tenía que llegar al monte Sinaí, ¿verdad? El monte Sinaí, el monte Horeb, el monte de Dios, ese monte donde el Todopoderoso se había manifestado muchas veces, ¿verdad? Allí en ese lugar donde se le manifestó a Moisés, donde dio señales de su poder, donde él se manifestó varias veces. Y dice que caminó 40 días y 40 noches. Tremendo. O sea que ese alimento que el Todopoderoso envió a Elías lo fortaleció tanto que pudo caminar 40 días y 40 noches. Tremendo. Y bueno, yo miraba, ¿verdad? 40, que en hebreo es men, y tiene una figurita así como una barriguita, por decirlo así, y significa agua. Tremendo. Vemos acá que aún en medio del desierto, el Todopoderoso le estaba dando agua. Yeshua dijo, yo soy el agua de vida. ¿Cuántas veces nosotros anhelamos esa agua de vida? ¿O estamos muriendo en el desierto con sequía? Dice el verso 9, y allí se metió en una cueva. ¿Dónde? En el monte Horeb, en el monte Sinaí, en el monte de Dios. Encuentra una cueva y dice que ahí pasó la noche. Vamos a ver qué pasa. Ya lo tomó la tarde, ¿verdad? Llegó la noche y allí se queda a dormir en esa cueva, ¿verdad? Es decir, en esa cueva halló descanso. Y dice que estando allí, ¿verdad? Vino a él palabra de Yahweh, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? El Todopoderoso lo llama por su nombre. Recordemos que cuando el malach, por las 2 ocasiones que fue a decirle come y bebe, nunca le llamó por su nombre. Pero ahora el Todopoderoso se le manifiesta y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Cuando el Todopoderoso nos hace una pregunta, recordemos esto, ya lo hemos dicho muchas veces, no es porque Él no sabe o dónde estamos o qué hacemos. No. Es como cuando, ¿verdad? Adán en el huerto le pregunta, ¿qué haces aquí? ¿O dónde estás? Fue la pregunta, ¿verdad? No era porque no sabía. No era porque no sabía en qué lugar geográfico estaba o en qué parte estaba. Acá no le estaba preguntando a Elías, ¿qué haces aquí? Porque el Altísimo no sabía que Elías había salido corriendo por miedo a la muerte. No. Aquí le estaba preguntando, ¿sí? ¿Para qué? Porque el Todopoderoso esperaba que Elías le dijera, salí, huí, porque tuve miedo a la muerte.
Huí porque tuve miedo a que Jezabel me mate. Aquí él debía haberle dicho: Padre, yo salí huyendo porque sentí que las amenazas de Jezabel traían muerte a mi vida. De hecho, él dice que él se fue para salvar su vida. Es decir, se fue porque tuvo miedo a morir, ¿verdad? Entonces, el Todopoderoso le hace una pregunta porque él se movió sin dirección del Eterno. ¡Qué tremendo! Cuando el Todopoderoso, ¿verdad?, nos hace una pregunta, es para que nosotros confesemos, para que hablemos, para que digamos que hemos hecho mal, por qué lo hicimos, ¿verdad? Para que hagamos un teshuvá, para que nos arrepintamos. Elías salió sin instrucción del Eterno. Él se movió en sus emociones y no por instrucción del Padre, porque Elías pensó que si huía, que si se iba, de esa forma iba a salvar su vida, ¿verdad? Entonces, Elías ni siquiera midió que en el desierto pudo morir. Y de hecho no murió porque allí estuvo la mano del Creador, allí estuvo la mano del Todopoderoso. Recordemos que separado de nuestro Padre Celestial, nada podemos hacer, ¿verdad? Miremos algo. Verso 10 dice: Él respondió: he sentido un vivo celo por Yahweh, el Elohim, Elohei Sebaot, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Miremos acá algo interesante. Elías, cuando el Altísimo le hace una pregunta, ¿qué haces aquí? Porque esa es la pregunta. Elías trata de justificarse ante el Todopoderoso. Elías pensaba, primero, que estaba solo. Sí, él pensaba que estaba solo. Olvidó que el Todopoderoso estaba con él, porque dijo: solo yo he quedado. Elías pretende justificarse y dice: pues me quieren matar. Entonces, vemos acá, ¿sí?, ¿qué le dice el Todopoderoso? Verso 11: sal fuera y ponte en el monte delante de Yahweh. He aquí Yahweh que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Yahweh. Pero Yahweh no estaba en el viento, Ruach en hebreo, y tras el viento, el Ruach, un terremoto. Pero Yahweh no estaba en el terremoto. Miremos algo. Le dice: sal fuera, le da una instrucción, ¿sí? ¿Y dónde estaba? En la cueva. ¿Qué representa la cueva? La cueva, o al decirle sal fuera, es como que en este tiempo el Padre te está diciendo: sal de la cueva de tus justificaciones, sal de la cueva de tus motivos, sal de la cueva de tus pensamientos, sal de la cueva de tus miedos, sal de la cueva de tus razonamientos, sal de la cueva donde tú entraste y donde tú te sientes aislado, sal de esa cueva donde tú te sientes solo, sal de esa cueva donde tú te sientes rechazado, sal de esa cueva donde tú te sientes olvidado. ¿Sabes por qué? Porque entraste a esa cueva por escuchar a Jezabel. Y de ti depende. Sal de la cueva. Esa fue la instrucción para Elías, ¿verdad? Y le dice: ponte al pie del monte. O sea, levántate, le dice primero, y luego ponte en firmeza. Y vemos acá que dice que, ¿verdad?, habían manifestaciones, pero en esas manifestaciones no estaba el Creador. Ya lo vimos. Dice que había un grande y poderoso viento, un Ruach, pero espíritu, ¿no?, que rompía los montes y quebraba las peñas, pero ahí no estaba el Creador. Hubo un terremoto, pero ahí no estaba el Creador. Hubo fuego, pero ahí no estaba el Creador. ¿Qué nos lleva a mirar esto, amados hermanos?
Muchas veces nosotros creemos que el Altísimo se va a manifestar de las veces o de las formas que nosotros lo hemos visto, lo hemos presenciado sus manifestaciones. Recordemos que Elías había salido, ¿verdad?, de esa confrontación con los profetas de Baal, donde el Eterno se manifestó con fuego. Y de hecho acá en Horeb, el Altísimo también permite que hayan manifestaciones de vientos, de terremotos, de fuego, pero Él no estaba allí. Y esto es para que nosotros no nos confundamos y aprendamos a discernir y a conocer las manifestaciones del Padre. Recordemos que viento es Rúa. Y a veces pensamos que toda manifestación de espíritu viene del espíritu de nuestro Abba. Tengamos mucho cuidado. He aquí con el discernimiento de espíritu, porque podemos ser engañados. No todo viene de nuestro Padre, aunque hayan manifestaciones como estas. Tenemos que aprender a reconocer dónde se mueve Él, cuál es la manifestación de su espíritu. Hoy hay un engaño tremendo en medio del pueblo de Lavacados, y es el espíritu de Kundalini, ese espíritu de Jezabel que aparentemente es como que si fuese el espíritu de nuestro Abba. ¿Quién lo identifica? El que tiene el espíritu de Yahweh, ¿verdad? Es ahí a donde lo va a poder identificar. Dice el verso 12, tras el terremoto un fuego, pero no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Mire, tremendo. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Cuando el Todopoderoso se manifiesta en el silbo apacible y delicado, una manifestación que hasta ese entonces Elías no lo había conocido al Eterno, cuando él escucha, o sea, es aquí, en esta manifestación donde el Eterno, ¿verdad?, permite que Elías lo escuche, porque dice, cuando Elías lo oyó, Elías escuchó. Elías supo que era el Creador, Elías supo que era el Dios de Israel. En medio del silbo apacible y delicado, escuchó Shema, ¿verdad? Vemos acá que se le manifiesta de una forma muy diferente a las anteriores. ¿Qué hace? Dice que cubrió su rostro con su manto. Es decir, era tan apacible, era un silbido apacible, pero era tan fuerte la presencia del Creador que tuvo que cubrirse su rostro. Dice que se cubrió su rostro con su manto. Bueno, y cuando veía el manto del profeta, esto me llevaba a recordar que el manto del profeta es muy diferente a un manto pastoral. Hay quienes han sido enseñados, formados, instruidos por los mantos pastorales. El manto pastoral es muy diferente al manto del profeta. El manto del profeta era de piel de camello, es decir, no era un manto delicado. Las vestiduras del profeta no eran vestiduras de seda, era muy diferente a las vestiduras de un pastor, por llamarlo así. Y dice que él salió y se puso a la puerta de la cueva. Cuando él se pone a la puerta de la cueva, nuevamente el Creador le vuelve a hacer la misma pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? Y lo vuelve a llamar por su nombre. Y esto nos da a entender que muchas veces nosotros podemos haber escuchado la voz del Creador. Muchas veces Él se nos ha manifestado en esta forma también, de forma audible, con ese silbo apacible, ¿verdad? Se nos puede haber manifestado de esta forma. Pero nosotros seguimos en la misma condición. Y el Padre, ¿qué haces aquí? ¿Verdad? El Padre sigue preguntándonos, el Padre sigue diciendo, bueno, ¿tú qué haces aquí? Yo no te traje para que estés en esta condición, yo no te traje para que estés cómodo acá o para que sigas creyendo que este es tu lugar. Entonces, vemos acá, ¿qué haces aquí? Y Elías, veamos lo que le responde. El verso 14
le dice lo mismo, he sentido un celo vivo por Yahweh, y le dice, solo yo he quedado y buscan quitarme la vida. Es decir, Elías sigue teniendo su misma respuesta de justificación. Eso es cuando un creyente se justifica, ¿verdad? Y el padre diciendo, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no estás haciendo lo correcto? ¿Por qué no estás haciendo lo que yo te he mandado? ¿Por qué no estás haciendo lo que yo te he asignado, lo que yo te he comisionado? ¿Verdad? Porque has huido a la cueva del miedo, porque te has metido a la cueva del desánimo, porque te has metido a la cueva de tu encierro, porque te has metido a la cueva de tu soledad, porque te has metido a la cueva de tus pensamientos, en fin. ¿Qué haces aquí? Yo no te he traído acá. Yo no te he dicho que entres a esta cueva donde tú mismo te sientes rechazado, donde tú mismo te sientes aislado. ¿Qué haces aquí? ¿Sí? Entonces, eso es como estás siendo movido por tus emociones, ¿sí? Y le dice el Todopoderoso, luego de la respuesta, la misma respuesta, le dice Yahweh, ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Le está diciendo, vuélvete por tu camino, es decir, vuélvete por donde viniste, porque yo no te traje a esta cueva, porque yo no te traje al desierto. Yo tuve que llegar al desierto para darte de comer, para fortalecerte, para que no mueras, pero yo no te traje acá. Vuélvete por tu camino, por donde viniste, o sea, por ese desierto, regresa, ¿verdad? Yo no te traje aquí, en otras palabras, esta no fue mi voluntad, tú lo hiciste pensando en ti, pero no lo pesaste en mí, porque eso era lo que estaba pasando en el profeta Elías. Él pensó en él, no, yo no quiero morir, mejor me voy de aquí. Eso era lo que él pensó. Pensó en él, pero no pensó en el Creador, no pensó en el Altísimo, no pensó en lo que lo había comisionado, no pensó en la asignación que le había dado en Israel. Entonces el Padre le dice, vuélvete, regrésate por el camino donde tú viniste, porque esto no es lo que yo te he mandado a hacer, esto no, yo tengo una nueva asignación para ti. Y de hecho le da una asignación, ¿verdad? Y le dice, ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú por rey de Israel, y a Eliseo le dice, el que va a ungirás para que sea profeta en tu lugar. Vemos acá que el Altísimo, su misericordia manifestada para su siervo Elías, acá vemos cómo lo devuelve, pero ahora con una asignación diferente. Lo estaba enviando con una unción para ir a ungir reyes, ¿verdad? Era algo diferente, era una asignación diferente. Y así es como el Padre trabaja con nosotros también por ciclos. Hay asignaciones diferentes, hay asignaciones que vamos a cumplir de acuerdo a lo que el Padre nos da y nos comisiona para ese tiempo. Para Elías había una asignación diferente. Tenía que ir a ungir reyes, ¿verdad? Al rey de Siria, a Jehú, rey por Israel, y también a Eliseo, para que sea profeta en tu lugar. Vamos a ver acá. Era un ungimiento, ¿verdad? O sea, ¿qué es ungir? Quizás esto ya lo hemos hablado muchas veces. Ungir es apartarlo para un trabajo específico. No es que ya en ese momento Jehú iba a ser rey de Israel. No, recordemos que Acab estaba como rey de Israel. Eso es como cuando lo ungieron a David. No es que David de la noche a la mañana llegó a ser rey de Israel. No, el ungimiento es simplemente el apartarlo. Ungir es apartarlo para el Creador y para que más adelante haga un trabajo específico para nuestro Padre. El ungimiento no tiene nada que ver con el posicionamiento. El posicionamiento viene de parte de nuestro Abba Kadosh. Veamos qué dice el verso 17. Y el que escapare de la espada de Hazael, o sea, del rey de Siria, Jehú lo matará, el rey de Israel. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. ¿Qué nos habla de la espada de reyes y profetas? Porque acá habla espada de un rey, luego la espada de otro rey, y viene y dice la espada de Eliseo
o Eliseo lo matará. Espada tiene que ver con juicio. Es decir, había un juicio. No es que ya el pueblo de Israel simplemente Dios se olvidó de lo que lo habían abandonado. No, 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 no. Venía un juicio. Verso 18. Sigue hablándole el Creador y le dice: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Vamos a ver algo interesante acá. 7,000 profetas en Israel habían. ¿Y cómo es eso que Elías decía, solo yo he quedado? Cuando dice que habían 7,000 que sus rodillas no se habían doblado delante de Baal, o sea, no se habían dado a la idolatría, no se contaminaron, sus corazones estaban limpios. ¿Qué diríamos en este tiempo? Profetas que no se han inclinado al sistema de este mundo. Profetas que no están compartiendo con el sistema de este mundo sus costumbres y sus tradiciones. Profetas que han sido reservados por nuestro Padre. Dice acá que sus bocas no besaron a Baal. Es decir, que no mostraron amor por los ídolos, que no mostraron amor por todo aquello que el Todopoderoso aborrece. Y no vamos a hablar solamente de profetas, vamos a hablar también de ministros, de aquellos ministros separados por nuestro Abba. Pero ¿se ha preguntado usted de dónde salieron estos 7,000 que dice el Creador? Si dice la Escritura que Jezabel mataba a los profetas del Altísimo. ¿Cuántos recuerdan, verdad, esa porción que vimos ya en el capítulo 18 que está en el verso 3 y 4? ¿Cuántos recuerdan a este varón llamado Abdías, el que era mayordomo de Acab? Dice en el verso 4 que cuando Jezabel destruía a los profetas de Yahweh, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. ¿Cuál es el sustento y la comida del profeta? Pan y agua. Torah. Ese es el sustento del profeta, ese es el alimento, lo que fortalece, lo que preserva, lo que te da vida. Y no solamente para el profeta, para todos los ministros. Entonces, estos 7,000 que dice acá, ¿verdad? Fueron aquellos que Abdías, vamos a ver qué pasó, ¿verdad? De aquellos 100 que Abdías guardó en 2 cuevas. Este varón llamado Abdías dice que en 2 cuevas de 50 en 50 guardó, preservó a 100 profetas en Israel y los alimentó con pan y agua. 50, ¿qué representa esa cueva? ¿Y dónde entraron 50? 50 en hebreo es nun, que significa semilla, vida. En esas cuevas, es tremendo, en esas cuevas a donde estaban estos 100 profetas, divididos 50 y 50, se estaba gestando la semilla que estaba en ellos, la semilla que había sido sembrada en esos profetas. En esas cuevas, donde habían 2 cuevas, 50 y 50, ¿verdad? Nun, ¿verdad? Semilla, allí se estaba gestando. ¿Y con qué estaban siendo preservados? Con pan y agua, con Torah. Estos 100 profetas dieron multiplicación en Israel. Estos 100 profetas que estaban preservados, guardados y alimentados con Torah, se multiplicaron a 7,000. Es decir, 100 profetas. Cada uno se multiplicó por 70. Tremendo. 7, que tiene que ver con 7, con plenitud. Ahora, tremendo. Las cuevas de estos 50 profetas y 50 profetas fue el lugar que dio vida, ¿verdad? Para ellos. Es allí donde se estaban gestando. Es allí a donde se estaban ellos multiplicando, ¿sí?
Es decir, estos 50 y 50, estos 100 profetas estuvieron en el anonimato, estuvieron preservados, estuvieron sin ser vistos, estaban siendo alimentados, preservados con pan y agua, con Torá. Qué interesante es cuando nosotros entramos en ese tiempo de alimento, en ese tiempo de alimentarnos, en ese tiempo de multiplicarnos, de que esa semilla que está sembrada en nosotros, de que esa semilla comience a germinar y comience a multiplicarse. Nosotros fuimos llamados para multiplicarnos, hermanos. Mire, Elías no sabía que había 7,000. Él decía, solo yo he quedado. Porque como Abdías dijo que Jezabel estaba matando, Elías se olvidó que Abdías había guardado, reservado, preservado a 100 profetas, que al término de estos 3 años y medio, ¿verdad?, que duró la sequía, vemos que estos 100 profetas se habían multiplicado y ahora había 7,000. 7,000 que no doblaron sus rodillas a Baal. Ahora usted se preguntará, y quizás por eso Elías pensó que estaba solo, porque si habían 100 profetas y ahora 7,000, ¿por qué tomó a Elías? ¿Por qué no tomó a esos que estaban guardados y preservados? Recordemos que el Altísimo es soberano y Él toma a quien Él quiere. Y esto nos lleva a pensar que recordemos que no somos los únicos, que hay una reserva en el reino. Y esa reserva está siendo formada en cuevas. ¿Qué representa las cuevas? Representa el anonimato, representa sin ser vistos, representa, ¿verdad? Esas cuevas donde están limpios, donde su comida es la Torá. Esos profetas en todas las naciones que están reservados por el Creador son los que van a ser usados para esta cosecha final. Profetas fortalecidos con Torá, profetas que son llamados a multiplicarse, ministros que son llamados a multiplicarse, ¿verdad? Estos profetas son alimentados con pan y agua. Esa es su comida. Y recordemos qué dijo Yeshua. Yeshua dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. Eso dijo en Juan 4:34. ¿Será que nosotros estamos haciendo la obra del Padre? ¿Y será que nosotros estamos acabando con una asignación, es decir, terminando, estamos cumpliendo la asignación que se nos ha encomendado? ¿O hemos dejado a medias? ¿O dejamos todo pues como que a la mitad? Empezamos y luego dejamos botado. Esa no es la instrucción del maestro. El maestro dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. Vamos a terminar ya acá con esta porción y habla del llamamiento de Eliseo, ¿verdad? Eliseo representa, quiere decir Elohim es salvación. Dice el verso 19, partiendo de allí, o sea, ya luego que sale del desierto, ¿verdad? Fortalecido y con instrucciones nuevas, lo nuevo que tenía que hacer de parte del Creador, dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat. Safat en hebreo significa juicio, justicia, juez. ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Dice que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Vamos a ir mirando allí. ¿Qué pasa acá? Hace referencia de Eliseo, hijo de Safat, porque tiene mucha importancia, ¿verdad? Los nombres, qué significan. Tiene mucha importancia saber que Eliseo tenía una familia, estaba con una familia, trabajaba en el arado de su familia. Dice que tenía 12 yuntas de bueyes, él estaba labrando la tierra, era un campo extenso, porque si vemos que dice 12 yuntas de bueyes, era un campo extenso, era un administrador, porque era hijo, por decirlo así, del dueño, ¿verdad? De ese campo. Y dice que él tenía la última yunta de buey. Es decir, él tenía la número 12. Y es tremendo porque el 12 nos enfoca con gobierno y con autoridad. Cuando Elías ve
a Eliseo, dice que él le lanza su manto. Lanzar el manto era una señal de llamado, que en ese tiempo lo conocían muy bien. Cuando un profeta lanzaba su manto, extendía, o no digamos lanzar, extendía el manto, esa persona reconocía de que el profeta estaba cumpliendo, ¿verdad?, la misión de hacerle el llamado de parte del Todopoderoso. Entonces Elías, ¿verdad?, dice que le extiende su manto, da una señal del llamado, ¿verdad? Aunque esta no fue la instrucción del padre, porque ir por Eliseo era la tercera instrucción. Primero tenía que ir por Asael, luego por Jehú y tercero era Eliseo. Pero Elías va primero por Eliseo. Recordemos que quizás porque se sentía solo, porque necesitaba un compañero, ¿verdad? Bueno, como haya sido, pero vemos que él le hace el llamado. Y dice que, el verso 20, entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Vamos a ver acá, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Cuando él deja dejando él los bueyes. Y es tremendo porque recordemos que él tenía la última yunta, solo la última. Pero dice dejando los bueyes. ¿Por qué? Porque él era el que estaba en el liderazgo o era el que estaba como mayordomo, por decirlo así, de todas esas 12 yuntas de bueyes. ¿Sí? Él era el que estaba al frente, era el que estaba a cargo, él era como el hijo mayor, por decirlo así, de una familia que se le ha encargado el manejo de los negocios, ¿verdad? Él estaba en los negocios de su padre, ¿verdad? Arando la tierra de su padre. Eliseo no era un desocupado, Eliseo no era un vago que se encontró por allí, porque a veces la gente piensa que, no, es que no tenía nada que hacer y por eso es que, ¿dónde trabaja? Y piensa que no, yo soy ministro de la palabra. Y mucha gente piensa que esto es para gente desocupada. Déjeme decirle que el Padre no llama a gente desocupada. El Padre no llama a quien no ha sabido administrar. El Padre llama y posiciona a los que conocen de administración, a los que conocen de trabajo. Yeshua no llamó a vagos, Yeshua llamó a los que estaban trabajando. Y al igual que Eliseo, dice que Eliseo dejó los bueyes, es decir, dejó la mayordomía de la casa de su padre, dejó el estar al frente, dejó el liderazgo de la casa de su padre. ¿Por qué? Por cumplir con el llamado del Todopoderoso. Cuando el Padre nos llama, ¿verdad? Obviamente que no el llamado es de la misma forma para todos. Muchos pueden seguir trabajando en sus trabajos con los que están hasta ahora, pero hay aquellos a quienes el Padre sí nos ha llamado a dejar la yunta de bueyes. Hay aquellos a quienes el Padre sí nos ha llamado a dejar aquello en lo que hasta ahora nos habíamos desenvuelto, hasta lo que ahora había sido quizás el sustento que teníamos, nuestros trabajos, ¿verdad? Y vemos que un Yeshua también llamó así a sus discípulos. Ellos eran pescadores y dice que los llamó y dejaron sus redes y fueron tras Yeshua. Dejaron su trabajo y fueron tras Yeshua. Vemos acá que un Elías también hizo el llamado del Altísimo a Eliseo. Cuando él entiende que el extenderle el manto era el llamado, él dejó los bueyes, él dejó el liderazgo, él dejó el trabajo, él dejó la mayordomía, él dejó su sustento y va corriendo a donde Elías y le dice algo, déjame besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Vemos acá algo interesante. Eliseo entendió el llamado y entendió que para ir en pos de Elías, para ir a cumplir su llamado, tenía que dejar la casa de su padre y la casa de su madre. ¿De quién? De este varón que se llama Safat. Por eso está su nombre ahí, porque era un hijo de familia. Él tenía una casa. Él estaba con su padre y con su madre.
Cuando entiende el llamado, él le dice, déjame ir a besar a mi padre y a mi madre y luego te sigo. Él está diciendo, voy a despedirme, ¿verdad? Para ir tras el llamado. Voy a despedirme porque entendió que tenía que dejar la casa. Como cuando se le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, ¿sí? Ese es el llamado que a muchos escogidos el Padre hace y nos mueve, nos traslada, ¿verdad? Entonces, vemos acá que él le dice, luego te seguiré. Es decir, él tomó la decisión desde ese momento. Él no le dijo, déjame ir a pensar, déjame ir a orar, a ver si es que lo que me estás diciendo es de parte de Dios, déjame ir a hablar con mi papá, déjame ir a hablar con mi mamá, o déjame ir a hablar con mi papá porque este es el negocio de mi papá y yo tengo que ver qué va a hacer mi papá. Vemos a un Eliseo muy determinado que dice, me voy a despedir de mis padres y yo luego te sigo y te seguiré, ¿verdad? Él toma la decisión de seguir. ¿Y qué iba a seguir? ¿A un hombre? No, iba a seguir su llamado, iba a seguir a aquel que le estaba haciendo el llamado. Elías solo era el instrumento del Altísimo de ir, ¿verdad?, a extender el manto a Eliseo. Algo interesante acá de Eliseo es que él no le preguntó, ¿y cómo? ¿Y cuándo? ¿Y dónde vamos a vivir? ¿Y qué vamos a comer? ¿Y de qué voy a vivir ahora? ¿Y qué voy a hacer ahora? Simplemente él le dijo, voy a despedirme de mi familia y te sigo. Es decir, él obedeció. ¿Y qué le dice Elías? ¿Verdad? Cuando él le dice, déjame ir a despedir de mi familia. Elías le dice, ve y vuelve. ¿Qué te he hecho yo? En otras palabras, le estaba diciendo, anda con tu familia, esa es tu decisión. Este llamado yo no te lo estoy haciendo, no es mi llamado, no es mi voz. Yo no te necesito para mí. Ese es el llamado de Yahweh, es el llamado del Padre Eterno, es su voz la que debes oír, ¿verdad? Y le está diciendo, yo no te necesito para mí, es el Altísimo el que te necesita para su pueblo Israel. Recordemos que él iba a ser el que iba a reemplazar a un Elías, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa, verso 21. Cuando Elías le dice esto, dice, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Tremendo. ¿Sabe qué hace Eliseo? Eliseo no toma su llamado, ahora, no lo toma con pena. Eliseo no lo toma con tristeza. Eliseo su llamado lo toma con gozo, con alegría. Vemos acá cómo Eliseo dice que él tomó un par de bueyes y los mató. Es decir, él quiso celebrar el llamado que el Altísimo le estaba haciendo. Él quiso despedirse de su familia con gozo, con una fiesta, con alegría. Y no solo con su familia, sino que miremos lo que dice. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comieran. O sea que hizo fiesta, no solo con su familia, sino con todo el pueblo. Miremos que este llamado del Padre, en quienes el Padre ha llamado, es con gozo, es con alegría. Debemos de sentirnos contentos y gozosos del llamado de nuestro Padre, ¿verdad? Aquí vemos a un Eliseo que hizo fiesta, que se despidió con fiesta. Vemos que, ¿verdad? Esa es la forma de que cuando el Padre llama a alguien y hay disposición, se toma con gozo y con alegría esa acción. El Todopoderoso no manda a llamar a nadie, ni llama a nadie para que salga en rebeldía de la casa de sus padres, para que salga en rebeldía con el pueblo. Ese no es el llamado del Padre. Hay gente que dice, no, es que a mí Dios me llamó, me dio una asignación y me voy. Y se va rebelde, enojado. Eso no es el llamado del Padre. El Padre cuando llama y cuando envía una asignación, lo hace con gozo, con alegría, despidiéndose de todo un pueblo, ¿verdad? El llamado del Padre es en Shalom. Eliseo salió en Shalom
a un nuevo ciclo de su vida. Dejando ¿qué cosa? Vemos que Eliseo destruyó y quemó las herramientas de su trabajo, porque dice que con el arado coció la carne, es decir, con la madera prendió el fuego. Él destruyó las herramientas de su trabajo, es decir, su corazón estaba enfocado en el llamado de Yahweh, no en lo que le podía producir dinero. Tremendo. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Dónde está enfocado? Aquí Eliseo estaba enfocado en el llamado, no en lo que podía producirle dinero. Vemos acá que dice, después se levantó y fue tras Elías y le servía. O sea, después de la fiesta, después que se despidió, después que comieron, ¿verdad? Luego de la celebración, de saber que fue llamado por el Eterno para cumplir una misión en Israel, él se levantó. Es decir, se levantó de una manera diferente. Sí, ya no se levantó como líder de los 11 que iban con las yuntas de bueyes. Ahora se levantó como uno, ¿verdad?, que fue a servir a un Elías. ¡Qué tremendo! Eliseo no fue a ocupar el cargo de Elías de la noche a la mañana, pese a que el padre le había dicho, lo vas a ungir porque él será profeta en lugar de ti. Vemos que este fue el llamado para Eliseo y se fue junto a Elías. ¿Para qué? Para ser formado, para ser preparado. Y este tiempo de formación y de preparación junto a Elías, ¿sabe cómo empezó? Con el servicio. Dice que se levantó y fue tras Elías y le servía, ¿verdad? En el servicio al siervo de Yahweh. Estaba sirviendo. ¿Por qué? Porque se estaba preparando. Y vamos a ver más adelante todo lo que el Padre hizo en la vida de Eliseo. Entonces vamos a mirar temas muy importantes acá. Y sé que usted, el Padre allí donde está, le está hablando y tiene mucho más que mirar en esta porción, pero alégrese si usted ha sido un llamado, un escogido del Creador. Recibe ese llamado con gozo y con alegría, porque aquel que llamó a Elías, aquel que llamó a Eliseo, es el mismo que nos ha llamado a nosotros en este tiempo. Yeshua, el que llamó a sus discípulos, es el mismo. Él no ha cambiado. Recibamos con gozo y con alegría el llamado de nuestro Abba Kadosh. Servir en el reino es un privilegio. Shalom, shalom con todos. Que descansen, que tengan una bendecida noche.